Continuando entonces, ahora vamos a revisar cómo hacemos la transformación de un ejercicio que viene por coordenadas, que es el que tenemos acá en esta parte, cómo lo podemos trabajar por ángulos. Entonces, tenemos acá este triángulo que es AOB y tenemos un triángulo que se forma acá con la línea verde que sería la hipotenusa y los dos catetos de 20 y 25. Entonces, analizando esos dos triángulos, pues podemos hallar el ángulo alfa en esta parte inferior y el ángulo beta que se formaría acá. En función de esos dos ángulos y la magnitud, también podemos determinar las componentes. Entonces, revisando el triángulo AOB, perdón, aquí no es D sino B. Vamos a arreglar ese problema de una vez aquí. AOB. Entonces, el triángulo AOB que tenemos acá, pues lo que vamos a hacer es que este cateto es el cateto adyacente con respecto al ángulo beta, que vale 100, y el verde es el cateto opuesto, pero el verde es igual a la hipotenusa del triángulo, la cual sacaremos por Pitágoras. 20 al cuadrado más 25 al cuadrado raíz cuadrada nos da 32.01. Y una vez obtenemos los dos catetos, vamos a proceder a calcular el ángulo beta, que en este caso el ángulo beta sería tangente a la menos 1 de opuesto sobre adyacente y nos daría 17.75. Ahora con el triángulo que se forma en el plano XZ, que es el que tenemos acá, pues tenemos entonces que el opuesto sería 25 y el adyacente 20, entonces sería tangente a la menos 1 de 25 sobre 20 y nos da 51.34. Ese sería el valor de nuestro ángulo alfa. Entonces ya en función de esos dos ángulos, pues podemos observar que el ángulo beta es el que va del eje y toca el vector, entonces ese iría con coseno de 17.75, los otros dos con seno, la magnitud de la fuerza de 525 y el ángulo alfa que nos dio 51.34 sería adyacente en X, coseno, y opuesto en Z, seno. Ahora para ir desde el punto A hasta el punto B, tendría que bajar en el eje Y, negativo, tendría que desplazarme en el eje Z, positivo, y luego en el eje X, negativo. Entonces negativo con X y Y. Realizando la operación, pues obtenemos que seno de 17.75 por coseno de 51.34 nos da menos 0.19. El coseno de 17.75 nos da menos 0.952. Y el seno de 17 por el seno de 51.34 nos da 0.238. Esos corresponden a los cosenos directores que vamos a observar aquí más adelante. Haciendo la multiplicación por la magnitud, pues obtenemos 99.75 menos 499.8 y 124.95. Obtenemos los ángulos directores y vamos a observar que llegamos a la misma respuesta que obtuvimos por coordenadas. Entonces, tanto por ángulos como por coordenadas tenemos que llegar a lo mismo porque los ángulos se obtienen a partir de las coordenadas que nos dan. Bueno, entonces ahora vamos a revisar el siguiente ejercicio, que era el que teníamos pues pendiente para desarrollar. Entonces dice que tenemos ahora los cables AD y AC. El AD tiene 315 libras de magnitud y el AC 246 libras de magnitud. Pero hay que determinar el cable AD que tenemos acá por ángulos y el cable AC por coordenadas. Entonces vamos a revisar cómo se soluciona en este caso. Entonces lo que tenemos acá es que vamos a tomar el triángulo AOD. En el triángulo AOD lo que tenemos acá es nuevamente cateto adyacente, porque el ángulo que vamos a encontrar va desde el eje Y hasta el vector AD. Entonces el cateto adyacente es 100, pero ahora la hipotenusa que va desde O hasta D va a estar en función de 20 y 74. Entonces en este caso para hallar la hipotenusa pues sería raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 74 al cuadrado. Eso nos da una hipotenusa de 76.65, perdón, una hipotenusa acá que se convertiría en el cateto opuesto de este triángulo, teniendo en cuenta que el ángulo lo vamos a tener entre el eje Y y el vector. Entonces obtenemos esa hipotenusa 7.65 y esa hipotenusa del triángulo que está acá formado en el eje XZ
con catetos 20 y 74, se va a volver el cateto opuesto del triángulo que se forma con AD y el eje Y. Entonces, si queremos hallar el valor del ángulo, pues decimos que tangente a la menos 1 de opuesto, 76,65 sobre adyacente, que es 100, y obtenemos un ángulo de 37,47. Ese sería el ángulo entre el eje Y y el vector AD en esta parte superior. Luego, el triángulo formado en el plano ZX, que es el que tenemos con 20, 74 y la hipotenusa que hallamos entre O y D, pues tenemos que el opuesto sería 20, el adyacente sería 74, entonces tangente a la menos 1 nos daría 15,12. Ese sería el valor del ángulo que se forma entre la línea que va de O a D y el eje Z. En función de esos dos ángulos, pues ya vemos que el que va del eje al vector va en Y, queda con coseno de 37,74, los otros dos quedan con seno. El ángulo que hallamos de 15,12 es opuesto al eje X y adyacente al eje Z, entonces en el eje X queda con seno de 15,12 y en el eje Z con coseno de 15,12. Revisando los signos, para ir desde A hasta D, tengo que bajar en el eje Y, por lo tanto sería negativo en Y. Tengo que irme en el eje Z negativo, entonces sería negativo en Z. Y tengo que cruzar en el eje X negativo, por lo tanto tenemos negativo en los tres. Aquí obtenemos el coseno director, que lo tenemos acá, multiplicado por la magnitud, nos va a dar estos valores. Y si sacamos el ángulo director, pues sacamos coseno a la menos 1 de los valores que obtuvimos acá y nos da 99,15, 142,18 y 126,23. Ese sería el procedimiento para hallar AD por ángulos. Ahora revisamos el procedimiento para hallar AC por coordenadas. Entonces necesitamos las coordenadas de A, las coordenadas de C, identificamos A como punto inicial, C como punto final y sacamos entonces coordenadas A, 0, 100, 0, que son las que tenemos acá, y las coordenadas de C, debo desplazarme 60 en X y 18 en Z para llegar 0 en Y, ambas positivas. Aplicamos que el vector AC es igual a la magnitud del vector por el lambda de AC. Hacemos final menos inicial, sería 60 menos 0, 0 menos 100, 18 menos 0. Obtenemos entonces que esa operación nos da menos 60, menos 100 y menos 18, que van elevado al cuadrado, raíz cuadrada para obtener la magnitud, y llegamos al vector unitario de 0.508 en I, menos 0.847 en J y 0.152 en K. Al multiplicar ese vector unitario por la magnitud, pues vamos a obtener las componentes que nos dan 124.97 en I, menos 208.36 en J y 36.39 en K. Entonces, a partir de estos valores que obtenemos acá, que son los cosenos directores, pues vamos a hallar los ángulos directores y obtenemos que un ángulo director tras de X es 59,47, el otro ángulo director es 147,88 y el otro 81,25. Entonces ya sabemos que el vector unitario nos da son los cosenos directores en X, Y y Z. Y que al sacar el coseno a la menos 1, pues obtenemos los ángulos directores. Este sería el procedimiento para poder determinar lo que nos están solicitando para el cable AC y el cable AD. A continuación vamos a ver equilibrio de una partícula en el espacio. Entonces ya es equilibrio en tres dimensiones, donde la sumatoria de fuerzas en X va a ser 0, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser 0 y la sumatoria de fuerzas en Z va a ser 0. Para este ejercicio, pues tenemos una parte que está por ángulos y una parte que está por coordenadas. Dice que tres cables sostienen la caja como se muestra en la figura, determinar el peso de la caja y las otras dos tensiones, si se sabe que la tensión en el cable AB es de 750 libras. Entonces tenemos desde A hasta B 750 libras. Entonces vamos a revisar los pasos. El primer paso, pues hacer el diagrama de cuerpo libre. Identificamos que la fuerza en los cables debe ir subiendo si nuestro punto de referencia es A. Y ahí ubicaríamos el peso que va bajando. Entonces, una vez identificado esto, cuáles son los iniciales y los finales, pues ya procedemos entonces a definir qué puntos se requieren. En este caso, pues vamos a ver que tenemos A como inicial, B como final, C como final y D como final. Todos estos puntos son finales, teniendo en cuenta que el diagrama de cuerpo libre nos indica que todas las cabezas de las flechas van a los puntos que tenemos acá.
Entonces, ya podemos proceder a calcular las coordenadas. Entonces decimos que para llegar a A, pues simplemente estamos en el punto O y bajamos 60 y no tenemos que desplazarnos en ningún otro eje. Entonces sería 0 menos 60, 0. Para llegar al punto B, desde el origen, pues me desplazo 27 en el eje Z, 36 en el eje X, entonces nos daría menos 36, que estamos en el eje X negativo, 0 y menos 27. Para llegar al punto C, simplemente me desplazo 32 sobre el eje Z y llego, quiere decir que las otras dos coordenadas son 0. Y para llegar al punto D, pues como está expresado en ángulos, no nos vamos a complicar sacando coordenadas, sino simplemente lo podemos trabajar por ángulos, que para eso tenemos una forma de trabajar en función de los dos ángulos. Después de definir los puntos, pues hallamos las componentes. Entonces iniciamos con AB, sería el vector AB por el vector lambda de AB. Ya sabemos que sería final menos inicial, menos 36 menos 0, 0 menos menos 60 y menos 27 menos 0, que es lo que podemos observar acá, sobre la raíz cuadrada de menos 36 al cuadrado, 60 al cuadrado y menos 27 al cuadrado. Eso nos da un vector unitario de menos 0.48 en Y, 0.8 en J y menos 0.36 en K. Multiplicado por la magnitud de 750 nos da menos 360 libras en Y, 600 libras en J y menos 270 libras en K. Si pasamos ahora al vector AC, pues hacemos lo mismo, la magnitud del vector AC por el lambda de AC. Entonces tendríamos que 0 menos 0, 0 menos menos 60 y 32 menos 0, que es lo que tenemos expresado acá. La raíz cuadrada de 0 al cuadrado, 60 al cuadrado, 32 al cuadrado, eso nos da que no tiene componente en Y, aquí lo podemos observar, que solamente está en los ejes Y y Z. Entonces obtenemos un vector unitario, 0 en Y menos, más 0.88 en J menos 0.47 en K. Entonces aquí vamos a revisar que tenemos un pequeño error, vamos a corregir de una vez acá. Aquí no es menos sino más, y aquí más. De manera que al multiplicarlo aquí, pues ya nos queda más como está el valor de acá. Aquí podemos observar que 32 es positivo, entonces aquí nos va a dar positivo, aquí nos va a dar positivo. Aquí tenemos un signo de más. Listo, ahora sí. Ya tenemos entonces las componentes de AC. Procedemos ahora, ya que tenemos los ángulos, pues vamos a hallar las componentes de AD. Entonces tenemos que el ángulo que va del eje al vector es desde el eje Y es de 38,81, entonces nos quedaría con coseno de 38,81 en Y, los otros dos en X y Z con seno de 38,81, seno de 38,81, y el ángulo de 34 tendría el eje X como adyacente, coseno de 34, y el eje Z como opuesto, que sería seno de 34,02. Ahora si revisamos para ir desde A hasta D por los ejes, tendríamos que subir en el eje Y, por lo tanto sería positivo en Y, venir en el eje X positivo, positivo en X, y desplazarnos en el eje Z negativo, por lo tanto sería solamente negativo en Z, y obtendríamos estos valores. Entonces al multiplicar obtenemos que 0.51 AD, 0.78 AD y menos 0.35 AD queda en función de AD porque no conocemos esa magnitud. Ya teniendo las componentes, pues pasamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Tomamos el resultado de la componente en X de la tensión AB, el resultado de la componente en X de la tensión AC, el resultado de la componente en X de AD. Lo mismo hacemos en Y, pero ahí incluimos el peso porque está sobre el eje Y. Y en Z, las dos componentes. Con esto tenemos tres ecuaciones. Revisamos que tenemos tres incógnitas, una es la tensión AC, otra la tensión AD y otra el peso. Entonces lo organizamos de la siguiente manera. En AC, 0, que no tenemos en la primera ecuación. En AD sí tenemos un valor y en el peso 0, porque no tenemos en este un valor para el peso. Y el 360 pasa al otro lado y queda positivo. Luego el 0,88, el 0,78 menos 1 en el peso y el 600 pasa al otro lado. 0,47 menos 0,35 y 0 y el 270. Solucionamos el sistema de ecuaciones y obtenemos que AC nos vale 1091.01, que AD 693.64 y que el peso vale 2101.13. Este sería entonces el procedimiento para obtener las tensiones y el peso que nos están solicitando. Entonces este sería el procedimiento que debemos aplicar para un ejercicio de equilibrio en 3 dimensiones.